Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tucumán Decide, la sobremesa electoral por la pantalla de Canal 10. ¿Qué es Tucumán Decide? Una propuesta pensada por Canal 10 justamente para que juntos, ustedes y nosotros, desandemos este proceso electoral que nos va a desembocar en el 9 de junio. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Por esta mesa van a pasar los principales candidatos a legisladores, a intendentes, a delegados comunales y a concejales. También las fórmulas de gobernador y vice. La pobreza es el tema central en este inicio de la campaña electoral. Se han dado a conocer las cifras que dan cuenta de que más de un 30% de los argentinos está bajo la línea de pobreza. 2 millones de argentinos han ingresado a la pobreza el año pasado. Vamos a hablar justamente sobre este tema en el primer programa de Tucumán Decide, después del informativo de lunes a viernes por la pantalla de Canal 10. Vamos con el primer entrevistado de este Tucumán Decide 2019. La pobreza, decíamos, se ha incrementado en el último año en el país. Más de un 30% de los argentinos está bajo la línea de pobreza y es indudablemente el tema que va a marcar la campaña electoral de este año. Para eso vamos a hablar primero con Federico Mazo, funcionario municipal y además candidato a legislador por la capital. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto estar acá y agradecerte la invitación. Yo recuerdo que allá por el fines de los 90, inicio del 2000, trabajaba mucho en lo que eran los movimientos sociales, trabajaba mucho en los barrios vulnerables de la ciudad. Digo, ¿qué comparación se puede hacer de aquel momento del país con este? Bueno, la comparación es que la situación de lo que atraviesan hoy las familias que no han salido nunca de la pobreza y que se han sumado otras, no ha cambiado su ingreso, no ha cambiado su hábitat, no ha cambiado de alguna manera la posibilidad de tener dignidad. Y en un paralelismo, creo que ¿qué nos falta? Sería la idea para llegar al 2001 o al 2002. Me parece que ahí es donde el gobierno nacional principalmente tiene que de alguna manera repasar su política económica, porque la verdad que no se ingresa a la pobreza porque quiere, no se estudia porque uno no quiere, sino porque hoy no hay condiciones reales para que una familia tipo, con los ingresos, tanto formales como informales, que tiene hoy promedio la República Argentina, pueda afrontar lo que es la canasta básica alimentaria. Pero ¿cuán lejos estamos de ese 2001? O sea, ¿cuánto falta para llegar a ese 2001? Y yo creo que estamos a meses de un 2001 si no hay de alguna manera un cambio brusco, no solo en algunas políticas económicas, sino también en un blindaje social que le permita a esa familia que le ha vuelto a ser un lujo tener garantizada las 4 comidas diarias, una taza de leche para sus hijos, o sea, comprar lo mínimo, tener de alguna manera una protección desde el Estado que le permita de alguna manera mínimamente, porque cuando vos decías que habían caído 2 millones de argentinos a la pobreza, hay que ver que también ha aumentado la indigencia, o sea que los que no superan ni siquiera la canasta básica alimentaria. Entonces a mí me parece que eso, lo que tiene que ver el gobierno, es de alguna manera proteger los ingresos, elevar los ingresos, activar de alguna manera la política económica en la materia laboral, que una parte importante de este sector hace, que es el cuentapropismo, porque cuando descienden los niveles, sobre todo cuando se enfría la economía, se enfría también el poder adquisitivo de la clase media. Entonces ahí una parte importante de estos jefes de familia que de alguna manera desarrolla una actividad informal cuyos ingresos le genera a la clase media, se lo ve disminuido y en algunos casos desaparece. O sea, por fuera de la macroeconomía existe lo que le impacta directamente a esta familia. Nosotros vemos con mucha
preocupación, no solo los índices, sino lo que vemos cuando caminamos la pobreza en Tucumán y cuando tenemos la posibilidad de caminarla en otros lugares del país. Pero la pobreza de Tucumán, vos recién me decías fuera de la... Pero antes que nos vayamos justamente para otro lado, hablaba del gobierno nacional. Usted integra una administración afín al gobierno nacional. Digo, ¿cómo se puede desde el mismo lugar, desde adentro, tratar de modificar o de decir o de avisar, miren, esto no está funcionando? Lo que pasa es que yo nunca he comulgado con la política económica ni con Mauricio Macri. Me ha costado, he sido opositor a sus políticas durante 2 años de mandato de diputado nacional. Me ha costado un tirón de oreja, pero he tenido la satisfacción de que el intendente Germán Alfaro, a pesar de esos tirones de oreja, haya valorado mi trabajo y hoy sea funcionario de la municipalidad. Pero la verdad que nunca, esto se veía venir hace mucho tiempo. O sea, cuando se generó, por ejemplo, la quita de subsidio, una parte importante, y se dio un aumento a las tarifas, los que ya veníamos pagando como provincias de Tucumán fuimos los primeros que le advertimos en las distintas comisiones del Parlamento que ese aumento a la energía que iba a ser progresivo y que ya lo conocíamos en el 2016 que iba a llegar a lo que está ocurriendo en este momento, que era inviable. Bueno, logramos, uniéndonos toda la oposición, en un momento que mínimamente el ministro Aranguren de ese momento vaya a explicarnos y se hagan las audiencias que no se habían hecho para que de alguna manera, bueno, se trate una tarifa un poco menos invasiva en el bolsillo de los argentinos. Porque hoy nosotros vemos familias muy vulnerables, tienen promedio una factura entre 1.000 y 1.500 pesos, han llegado facturas de 2.000 pesos, son impagables, gente que cobra un programa social más la asignación universal. No llega, claro. Es el promedio que tiene de ingreso. Ya seguimos charlando, ahí la producción nos preparó un video, a ver si lo compartimos. Me han llegado a decir acá los chicos atrás de cámara de que regalan la droga. Sí. Eso ya también es fuerte. Bueno, hace por lo menos que nosotros conocemos, hace 2 o 3 años, en general en los fines de semana, jueves o viernes. Bueno, cuando se regala una dosis, cuando los chicos, como decían la jerga, quedan enganchados. ¿Se regala droga en los barrios? Bueno, hay zonas complicadas de San Miguel de Tucumán y del Gran San Miguel. No sé si se regala droga, pero que trafica con impunidad. Todo el mundo sabe dónde se... Pero digo, ¿hay candidatos, punteros ligados a candidatos que regalen droga en época electoral? Mire, en la elección del 2017, en la Costanera, se repartió dosis de Paco. Se repartió dosis de Paco, aparecía en el Paco antes de ir a votar, digamos, ¿no? Y después está la convivencia compleja de gran parte de una dirigencia del oficialismo, digo una parte porque en todo espacio político hay gente que se ha desviado de lo que ha sido siempre la política y otros no, que de alguna manera sus dirigentes, que eran antes los famosos dirigentes barriales, hoy son los dealers. Eso lo sabemos todos, son los que encargados de el día de la elección, juntarle los 100, los 200, los 300 personas y llevarlos a votar. Dentro de eso están los clientes, desgraciadamente, de este veneno que les genera que puedan tener los votos en zonas muy, muy vulnerables. Pero al margen de eso, me parece que lo duro, que sumado, digamos, a lo peor de la droga en el territorio y más de lo que se pueda hacer del Estado, lo que tenemos que tener cuidado que últimamente ya estos señores que la venden, que la trafican en los lugares vulnerables, quieren pasar por encima del Estado. Por eso yo siempre planteo a las autoridades provinciales que tenemos que dar una lucha conjunta. Se muere un chico ahorcado en la Costanera, en el Sifondo, en donde sea. Aparece Nillo a ofrecerle a esa familia que acaba de perder su hijo un servicio de sepelio de primera categoría, el asado para pasar la noche, la tierra en el cementerio municipal. Entonces, nosotros desde el Estado tenemos que de alguna manera sostener que por encima del Estado no puede pasar nadie y generarle los resortes para que esa familia
agilizarle lo que significa esperar un cuerpo a veces 24, 36 horas en la morgue, después tramitar el servicio gratuito del 103, que la verdad que es un servicio importante para lo que hoy cuesta un servicio particular, pero hay que mejorarlo porque de alguna manera eso también impacta en las ofertas y las demandas de estos personajes. Pero bueno, hay una lucha, hay problemas estructurales como la pobreza, como las adicciones, que la tenemos que dar sin pertenencia partidaria, porque han llegado a un punto que son muy fuertes, ¿no? La idea de Tucumán Decide también es presentar a los candidatos de alguna manera diferente y para eso tenemos una foto para mostrarle a ver qué reflexión le genera. Ahí está. ¿Quién está con usted? Mi hija Agustina. La verdad que me genera una emoción muy grande porque sobre un tema que se logró instalar en la agenda de la Argentina, creo que es un tema de inclusión, un tema de salud, pero sobre todo de defender la decisión de las mujeres y sobre todo un tema que de alguna manera tiene que terminar con una hipocresía que pasa sobre esto. ¿Por qué? Hoy no está legalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, quien puede de alguna manera pagar, le hablemos en el término científico, un legrado en cualquier sanatorio privado, lo hace sin ningún tipo de consecuencia. Pero la mujer que decide en las zonas vulnerables, en lo peor, al día de hoy llegan a nuestra maternidad con una percha, con cualquier cosa dentro de su matriz y en algunos casos con una septicemia que prácticamente la lleva a la muerte. Entonces, nosotros lo que planteamos es que son temas de inclusión, de salud, y que no son, como lo plantean muchas veces, quienes defienden con una postura muy extrema que si legalizamos el aborto todo el mundo va a abortar. No ha pasado con el divorcio, no ha pasado con el matrimonio igualitario, no han pasado con muchas leyes que han venido de alguna manera a dignificar, ¿no? Y a partir de eso poder de alguna manera contener también y salvar vida de muchas mujeres humildes, pobres, que terminan en la muerte por una decisión que tendría que estar de alguna manera garantizada por el Estado. Federico, muchas gracias, ¿no? No, muchísimas gracias a usted. Ya volvemos. La decisión la ha tomado el intendente Germán Alfaro, donde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán adhiere a este proyecto cultural de visibilización y reflexión sobre lo que significa el femicidio con intervención en plazas. En este caso es la Plaza Urquiza, es el cuarto banco rojo que hacemos. Yo creo que los jóvenes tienen que ser los verdaderos agentes de cambio en todo esto que significa violencia de género, femicidio, trata de personas. Estos proyectos, a través de la paz, de la visibilización, van a ayudar mucho a la sociedad, porque ver un banco rojo realmente es impactante. Siempre en todo proceso electoral es bueno saber desde dónde empezamos, dónde estamos parados. Y para eso, qué mejor que hacerlo con algunos números que Alba nos ha preparado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Y sí, vamos a hablar sobre qué vamos a decidir los tucumanos el próximo 9 de junio. Estos son los números de las elecciones. Atención, ¿cuáles son los cargos en disputa de estas elecciones? Gobernador y vicegobernador en primer lugar. Se renuevan 49 legisladores, es decir, la legislatura en su totalidad, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados rurales. Vamos a la siguiente placa sobre
lo que elegimos los tucumanos en estas elecciones del próximo 9 de junio. De esos 19 intendentes, ¿cuántos responden al oficialismo y cuántos a la oposición? Si no me equivoco, son solamente 4 que responden a la oposición y el resto que responden al oficialismo tucumano. ¿Sí? Y de 184 concejales también más o menos es esa la... Una proporción similar. En las bancas de la legislatura también ocurre algo similar, con 30 legisladores que responden al oficialismo. Vamos a la placa siguiente. ¿Qué vamos a encontrar en el cuarto oscuro, de acuerdo a lo que estamos hablando? 8 candidatos a gobernador. En la lista de legisladores, no menos de 30 listas por la capital, no menos de 12 en el este, y no menos de 15 en el oeste. Eso es lo que se ha contabilizado hasta el momento y son datos estimativos. Y eso es interesante porque cuando se habló de la reforma política, se habló de reducir la cantidad de boletas en el cuarto oscuro. Finalmente lo único que se impuso fue la derogación y la eliminación de los partidos municipales y comunales, pero no lo del acople. Y con estos números que estás planteando, no va a haber un escenario muy diferente, por ejemplo, en la sección capital con respecto a la que hubo en 2015. Exacto, en 2015, únicamente por la lista de Mansur Jaldo, había 50 acoples por la capital únicamente. Así que se están manejando más o menos cifras similares. Esas mismas cifras. Vamos con la siguiente placa. Inversión en campaña, también datos estimativos, gasto mínimo por acople, 5 millones de pesos, por acople únicamente. Federico Mazo, que estuvo sentado acá y que va a ser candidato a legislador por un acople al Frente Vamos Tucumán, necesita mínimo 5 millones de pesos. También datos estimativos, ¿no? Porque como está la economía, no podemos prever que esto pueda subir, no bajar en una semana. La semana siguiente. Total de gastos solo de acoples, 235 millones de pesos. Es lo que va a insumir las elecciones del próximo 9 de junio. Y la legislación provincial creo que ahí no contempla ni siquiera una rendición de cuentas de los gastos que hace cada partido político en la campaña, ¿no? Sí, así es. A diferencia de lo que pasa en las elecciones nacionales, donde sí hay una especie de control por parte del Estado y también el Estado de alguna manera participa económicamente de las elecciones con los minutos en televisión, por ejemplo, de publicidad. En el caso de Tucumán no existe ese tipo de control y tampoco existe el aporte por parte del Estado para las campañas. Bien, ¿qué más tenemos? Estos son los números de campaña que tenemos por ahora. En el programa de mañana vamos a hablar de cuáles son los temas de campaña, de qué se habla y de qué queremos los ciudadanos que se hable cuando están los políticos en campaña. Albita, muchas gracias. Seguimos con el último entrevistado del programa, en este caso el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenas tardes, gracias por invitarme. A ver, ¿por qué cambiar desde un poder ejecutivo donde está la posibilidad de manejar recursos, de dar soluciones quizás inmediatas o mucho más rápidas, a ir a una legislatura en donde las decisiones se toman de otra manera, hay que buscar consensos, hay que lograr la adhesión de muchísimas personas para quizás aportar un granito de arena? ¿Por qué quiero ser legislador? Es la pregunta. Básicamente, digo, porque uno piensa, tengo un presupuesto, lo administro, digo, ¿por qué me voy a otro lugar en donde no voy a tener esa posibilidad de dar respuesta? Sí, primero hay que entender que uno es parte de un espacio político. Nosotros entendemos la política como un tema de conjunto, como un tema de espacio, como un tema en nuestro caso, de un partido, y que tenemos una conducción, y quien me conduce, que es el gobernador Mansur, me ha pedido que para este próximo periodo esté en la legislatura, y la verdad que es un espacio que tengo muchas ganas de estar, ¿no? Yo he sido funcionario siempre del Ejecutivo, fui subsecretario de Salud acá en Tucumán, fui secretario de la Nación, los 6 años que Mansur fue ministro de Salud de la Nación, yo fui secretario de Estado de la Nación, el viceministro de la Nación, y ahora estos años que vengo siendo ministro de Desarrollo Social, y la verdad que es una experiencia que desde lo político que quiero hacer, entiendo que si bien los derechos, no solo hay que tener leyes, sino tener acceso a los que estos derechos te benefician, sí. Entiendo que me gustaría participar desde un ámbito legislativo, creo que hay mucho para aportar desde ahí también. Hace poco el presidente Macri dijo, le pido a la gente que aguante, la gente tiene que aguantar. ¿Qué tiene que aguantar? ¿Hasta cuándo? Bueno, el presidente Macri viene con algunas frases últimamente un poco imprudente a mi manera de ver, ¿no? Que tiene que aguantar, que está enojado, caliente, no sé cómo lo dijo la otra vez. Yo creo que son momentos, yo estoy todos los días en los barrios más humildes, cerca de la gente que más necesita, y la verdad que la gente, el pueblo no
no la estamos pasando bien, la gente está con mucha atención. Creo que todos los funcionarios, todos los políticos, más ahora en época de campaña, en época de tantas dificultades, todos tenemos, me incluyo, todos tenemos que ser prudentes, tenemos que ser reflexivos, que ser pausados, no decir cosas de más. Somos gente que lo que decimos de pronto se escucha y puede generar reacciones que a lo mejor no son las adecuadas. Todos tenemos que ser muy mesurados en eso. Yo siempre valoro a nuestro gobernador, ¿no? de Juan Mansur, la capacidad que tiene de ser sereno, de ser prudente, de ser pausado. Uno a veces, finalmente cuando decide algunas cosas avanzar, siempre... Pero mucho se le cuestiona también eso al gobernador, ¿no? Justamente lo tan pausado que es. No, bueno, pero a mi manera de verse lo cuestiona indebidamente con eso. A Juan le ha tocado ser ministro de Salud de Tucumán en la época que hubo que hacer la reforma sanitaria, la desnutrición, y ha hecho la reforma sanitaria nuestra. Le ha tocado ser ministro de Salud de la Nación en la época de la mayor crisis sanitaria nuestra, de la gripe A y del dengue, que fue justo antes, y tuvo la serenidad de poder escuchar, de pedir ayuda a los organismos que conocen, a la academia, a la ciencia, y avanzar con mucha prudencia en las cosas. Y le tocó gestionar una provincia en un momento muy complejo del país, y tenemos una provincia, a pesar de tantas dificultades económicas, de la inflación, de cosas que tienen que ver con un modelo económico nacional, una provincia ordenada, sin deuda externa, sin ajustes, sin despidos. Digo, está muy bien en épocas de tanta incertidumbre tener un conductor que sea prudente, ¿no? Yo creo que esa es una virtud de Juan. ¿Cuánto ha cambiado la realidad de un año a otro? Digo, desde 2018 a 2019, en este aumento de la pobreza. ¿Cómo lo ven en el día a día ustedes? Mira, hace 2 años yo vengo de estar hoy con un emprendedor, ¿no? Hace 2 años la bolsa de 50 kilos de harina sería 150 pesos, hoy la están pagando de 1.000 pesos para la harina. Cuando empezamos la gestión, el cajón de pollo, por darte cosas así muy de la vida diaria, el cajón de pollo salía 300 pesos y sale 1.400, hoy en un comedor me dijeron eso. La UCA dio el informe esta semana del aumento de pobreza, vos mencionabas recién, cerca de 2 millones de pobres nuevos, o sea, más que toda la población de Tucumán, de pobres nuevos en un año, y tenemos cerca de 17 millones de pobres en toda la Argentina. Digo, son cifras que duelen, que no sorprenden cuando uno recorre y está. La inflación, sobre todo en alimentos, hace que cada vez haya más gente pobre. La clase media baja, es la clase que más ha caído en pobreza, eso está en el informe de la UCA también, y eso hay que preocuparse mucho. Uno ve informes nacionales de la cantidad de gente que ha tenido que dejar sus prepagas, que ha tenido que dejar sus escuelas privadas para ir a la pública, no porque la pública sea mala, pero uno cuando ya tiene un hijo que tiene sus amigos, ponete en ese lugar, no es que lo hace porque quiere, ¿no? Y la gente no la está pasando bien. Con lo cual yo creo que el modelo económico hay que cambiarlo lo antes posible, la gente está muy angustiada, está desesperanzada, y creo que las elecciones dan algún grado de sensación de fin de un periodo. Digo, la gente, entre otros motivos, creo que aguanta porque entiende que tiene la oportunidad este año, con su voto, de generar alguna transformación. Ahí también con la producción le preparamos algo para que veamos juntos ahora. Nosotros tenemos en estos años que estamos, estos últimos 7 años, notamos que en los últimos 2 años en este barrio y en otros barrios como en Los Vázquez o en el Sifón, que también trabajamos en esos lugares, notamos que antes la edad del consumo se daba a los 14 y 15 años. Hace 2 años que notamos que los chicos están consumiendo a los 10, 11. Se criticó mucho en los últimos años la inversión del gobierno tucumano en la lucha contra el narcotráfico, las adicciones. ¿Es tan así la realidad? ¿Hay chiquitos de 10, 9, 11 años? Sí. La realidad es muy cruda. De todas maneras, yo siempre intento explicar que son 2 caras de una moneda. De un lado, la lucha contra el narcotráfico. Sí, la lucha contra el narcotráfico es perseguir a delincuentes, es la policía, la fiscalía, los jueces, gendarmería, digamos, todo lo que tiene que ver con perseguir, atrapar y que estén presos todos esos vendedores de muerte. Hay que ser muy represivos sobre toda esa gente. Si alguien sabe, como comentaban recién, gente, recién dijeron que venden, etcétera, hay que denunciarlo, hay que ir a la justicia y denunciarlo. Ahora, del otro lado está la víctima, está la gente que son ciudadanos, ciudadanas, niños, adultos, hombres, mujeres, que están enfermos en una situación de consumo. La ley de salud mental también los encasilla, más allá que uno
comulga con esa ley, los encasilla como ciudadanos con una enfermedad de salud mental y por ende el Estado tiene la obligación, como cualquier enfermedad, de prevenirla, son enfermedades crónicas, ¿no? De prevenirla, de evitarlas, de acompañarlas, de recuperarlas. Cuando uno ve la inversión, en realidad uno tiene que ver la inversión por un lado en seguridad, que yo entiendo que el gobierno del doctor Mansur viene haciendo inversiones en seguridad como no se ha hecho en décadas, me refiero en poner más policías, más recursos humanos, más patrulleros. Pero da la sensación de que no alcanza, ¿no? No, es que no va a alcanzar, porque no tiene que ver la seguridad solamente con la inversión en la policía. La seguridad tiene que ver con tener una sociedad más justa, una sociedad donde no haya tanta diferencia entre poquitos que tienen todo y muchos que no tienen casi nada. Los países más seguros no son los países con más policías, los países más seguros son los países más justos, los países donde todos pueden tener su trabajo, su esperanza de futuro, donde la vida de todos vale, donde todos pueden estudiar, donde el trabajo te alcanza para que tu sueldo puedas comer, pagar los servicios, vestirte, tener esperanza de que tu hijo esté mejor que vos. Digo, eso es parte de la seguridad. La seguridad no es solo un tema de policía, que hay que mejorarla, fortalecerla, equiparla, ni qué decir. Y por otro lado, en la atención, la mayor cantidad de recursos en la atención de las personas con adicciones está en el sistema de salud, está en la atención de salud. Y nosotros estamos construyendo y abriendo centros de atención primaria de adicciones, los CEPLAS, el CEPLA de la Costanera, que dentro de poco vamos a terminar la obra, también con recursos de la provincia. Quizás es la obra emblemática de este gobierno, digo, en materia de, por lo menos, de esta área. No, si me preguntas a mí cuál es la obra que simbólica, quizás. Sí, puede ser, es la obra más discutida, porque hubo muchas peleas entre nación y provincia. Nosotros ya hemos abierto 3 CEPLAS, alquilando casas y abriéndolos en Barrio El Bosque, en Villa Alem. Estamos prontos a abrir en otros 2 lugares más, en Villa Amalia, además del de la Costanera. No sabría decirte si es la obra, puede ser que sea la obra más, por lo menos más polémica. Hemos tenido ministros nacionales del gobierno que vinieron a garantizar que se iban a hacer, Patricia Bullrich, el señor Cano cuando era ministro de la Nación, el secretario Moro de Adicciones, y finalmente cuando nos dijeron que no se iba a financiar de la Nación... La hicieron ya con fondos, claro, pero igual es en un barrio. Digo, la situación de las adicciones, sin lugar a dudas, es un determinante social, quizás de los más complejos que hoy tiene no solo Tucumán, ¿no? La Argentina, gran parte del mundo. Hay que abordarlo con mucha prudencia. ¿Compartimos una foto? ¿Cómo no? ¿Y eso que una rivalidad entre hermanos? No, esa foto... Digo, yo leí chicanas y cuestionamientos en las redes sociales entre ustedes, ¿puede ser? Sí, no, es raro, no creo que hayamos puesto en las redes. Nosotros, yo soy de Atlético y mi hermano de San Martín, el fútbol, nada, a mí me gusta mucho jugar, Pablo juega al fútbol, nada más, juega más al básquet. Nada, nunca hemos tenido dificultades con eso, ¿no? Pablo ahora hace unos años de ir a la cancha, es un poco más, ¿Usted no va a la cancha? Yo lo veo, me gusta mucho el fútbol y verlo, pero lo veo en la tele, comparto con mis hijos, ahora que hay que pagar para ver el fútbol, mi papá pagó, aprovechamos y vamos a la casa del abuelo y vemos todo el fútbol. ¿Le manguean a él No, aprovechamos para compartir ahí, digamos. No es que sea tan caro, a mí me molestó muchísimo que haya que pagar para ver fútbol. Pobreza, marginalidad y adicciones, los temas que abordamos en este primer programa de Tucumán Decide. Recuerden, nos encontramos mañana después de TV Prensa Primera Emisión.